Ahora sí. Entonces, a ver, vamos a ubicarnos un poquito porque ya hace 15 días, es mucho tiempo, entonces voy para atrás. Vamos a leer brevemente el resultado. Es el teorema del principio de Pontryagin. Y faltan las condiciones suficientes, eso es lo que está faltando. Eh, bueno, me lo estoy pasando, no, este es un ejemplo de aplicación. Bueno, acá está la presentación, tenemos un problema de este tipo, se quiere optimizar un funcional valor, un funcional B, o muchas veces se puede llamar B o J, que está dado por una integral está expresando una acumulación, una suma de valores instantáneos en un intervalo entre T0 y T1, que es el horizonte temporal, el inicio T0, el tiempo final T1, bueno, cierta función que expresa lo que quiere expresar B, si B es beneficio acumulado, este será el beneficio en cada instante o descontado, si es que tenemos que actualizar la moneda, en fin, eso dependerá del problema. Puede ser producción instantánea, y entonces ves solamente el funcional de producción, medido en cantidades, no medido en unidades monetarias. Más una función residual, que es la S, que está fuera de la integral termina con el diferencial de t, y que depende únicamente del punto final, o sea, del instante t1, tiempo final, del horizonte temporal, y del estado final. La variable x es la variable de estado. Siempre piensen en, por ejemplo, o el caso del estado de nuestro cuerpo cuando uno acude al médico porque tiene alguna dolencia o alguna deficiencia, y entonces el médico nos controla el nivel del estado mediante ¿qué? Terapia. Puede ser por medicamentos, puede ser por actividad física, puede ser por controles en la dieta, no sé, lo que el médico sugiera. Entonces, la variable de estado es cómo está nuestro cuerpo, o los niveles, qué sé yo, de sangre o de colesterol o de lo que sea, que esté deficiente. Ahora bien, o la presión, por ejemplo, arterial, ¿no? Bueno, ¿cómo controlamos el estado? Con una variable de control que es la variable U, que está acá y también está en esta otra que está ahí abajo y bueno, y allá, acá. Se maximiza sobre U, o sea, ¿cuál es el camino? ¿Cuál se tendría que ser? El control que uno, digamos, el control que el médico nos va a recomendar durante todo el periodo, que eso entonces va a ser una curva de control, para que se optimice nuestro, no sé, el estado de nuestro cuerpo. Ahora, podemos pensar una cosa un poco mejor, digamos más económica, por ejemplo, la extracción de algún recurso no renovable, un mineral u otro tipo de sustancia de la tierra, y entonces X, el estado, es cuántas unidades de lo que sea disponemos. Puede ser un pozo de petróleo, puede ser una mina de cierto mineral, extracción de uranio, bueno, lo que les parezca, y cuál es el control que hay que ejercer para poder extraer ese mineral o el petróleo, lo que estemos, digamos, lo que se esté haciendo. Entonces podría ser, bueno, una función de producción, podría ser una función de beneficio, utilidades, y entonces, ¿cuál es el camino óptimo que deberíamos tener? ¿Cuál es lo que deberíamos ejercer sobre el pozo petrolero, sobre la mina, en fin, lo que sea? También estaba el caso de la pesca. En un lago se hacía una explotación pesquera de cierta especie de peces. Bueno, el estado o sea, cuántos animalitos, cuántos peces hay en ese lago, que si uno quiere pescar, justamente es X. ¿Y cómo ejercemos el control? El control lo ejercemos, obviamente, con la acción de la pesca. Entonces, pero de modo que no nos quedemos sin el,
digamos, el motivo de la inversión, o sea, que no quedemos en poquito tiempo sin pescar, porque matamos todos los bichos, ¿estamos? Todos los peces. Entonces, ¿cómo hay que hacer de manera controlada la extracción de esa especie de peces para conservar, digamos, a futuro que la industria pesquera continúe? Entonces podría ser de nuevo las utilidades obtenidas o la producción con respecto a eso que estamos acá. Ahora, vamos a tener una ecuación que acompaña, que es una restricción, por eso ponemos sujeto A, que acompaña al funcional. X' igual a f de t x de u, o sea, esto es cómo X' es la tasa de cambio, o si X fuera alguna variable económica del cual tenga sentido, en vez de hablar de derivada o de velocidad de la variable de estado, podríamos llegar a decir el valor marginal de la variable de estado con respecto al tiempo, dada por cierta función que depende del tiempo, del estado en que está la variable y del control ejercido. Con condiciones fijas, a veces son muy rígidas, sabiendo cuál es el estado x sub 0 al inicio, o sea, al inicio del horizonte temporal en el tiempo t0, y cuál es el estado final x1 al final del horizonte temporal t1. Y u de t pertenece a un conjunto de restricciones que vamos a llamar omega de t. O sea, estas son las restricciones para el control. A veces no hay restricciones, a veces el control le pedimos que se mueva en cierto intervalo. Justamente para evitar que, en el caso de la pesca, la explotación pesquera, evitar de quedarnos sin los peces en forma drástica o radical, ¿sí? O sea, a manera de conservar o permitir que la especie se vaya reproduciendo y no extinguirla de golpe, ¿estamos? Y quedarnos sin la inversión. Bueno, esto sería un poco el planteo, por supuesto tienen las hipótesis y el principio de Pontryagin, que está presentado para máximo, acá está el teorema, bueno, ya me pasé, da condiciones necesarias para que una curva U estrella de t sea el control óptimo asociado a un estado óptimo que es x estrella de t. Entonces, si U estrella de t y x estrella de t son respectivamente las trayectorias de control óptimo del funcional B y la trayectoria óptima de estado asociada a ese control, ¿por qué estamos asociando el estado al control? Porque de acuerdo a cómo sea el control, tendremos como resultado el estado. En la cantidad de mineral que nos queda por explotar, la cantidad de peces que nos quedan por pescar, ¿sí? Entonces, todo depende de la acción, de la decisión que hayamos ejercido sobre, bueno, en este caso podría ser la explotación, ¿sí? En general, puede ser de los peces o del recurso no renovable, o cómo va a ser la respuesta del Estado. Si estoy pensando en Insalud, por ejemplo, un ejemplo un poco menos económico, más doméstico. Entonces, ¿cómo tiene que ser el control óptimo para que mi estado vaya mejorando? Bueno, entonces, y aparte asociada, porque desde el punto de vista del planteo, X' depende de U. X' es la F chica, en la ley de movimiento, ecuación de movimiento, X' es F chica de T, de X y de U. Entonces, sabiendo quién es U, yo podría resolver la ecuación diferencial y obtener la X que depende de U. Por eso en ese sentido, como que U, el control, fuera más independiente y X de T es el asociado al X estrella. Entonces, estando ambos definidos, bueno, en el horizonte temporal, como es lógico, T0, T1, correspondientes ambos al problema 2, que es el que vimos hace un ratito. Entonces existe una función lambda estrella de T continua con derivadas continua trozos, o sea, con derivadas existentes salvo infinitos puntos
o en algunos puntos, pueden ser finitos o no, pero en general son finitos, si no existe. ¿Puede ser la función lambda estrella derivable en todo lo t? Por supuesto que sí. Definida entre T0 y T1 y llamada trayectoria óptima de coestado. Lambda es como si fuera el multiplicador de Lagrange, pero por supuesto no es un valor numérico, es una función, es una curva. Entonces se la llama variable de coestado, o también variable auxiliar, en fin. Y entonces, esto se llama trayectoria óptima de coestado, óptima porque está, fíjense, con la estrellita asociada con la U estrella, control óptimo, y con la X estrella, que es la trayectoria óptima de estar. Con derivadas, bueno, ya dije, y... llamada, ahí estábamos ahí. De modo que para todo t entre T0 y T1 se satisfacen las siguientes condiciones. Había tres condiciones que entrelazaban las tres variables. La primera es, bueno, me pasé otra vez, cómo es el cambio, cómo es la derivada de lambda estrella. Entonces, lambda estrella cambia, cada una tiene que ver con cómo es lambda, en este caso lambda estrella, cómo es U estrella y cómo es X estrella. ¿Sí? Eso es cada una de las tres condiciones. Entonces, para lambda estrella, para la variable de coestado, bueno, tiene que ser menos la derivada de h con respecto a x, o sea, menos la derivada parcial de h con respecto a x, por supuesto, evaluada en t, variable independiente, x estrella, u estrella, lambda estrella. Ahora, ¿quién es h? H es esta función llamada hamiltoniana, que se arma de manera muy parecida que la lagrangiana. Tomo la función f, no es la función objetivo, porque el objetivo acá es maximizar o minimizar a b, a la integral de f grande. Bueno, lo que tomo es el integrando. El integrando es f grande y lo multiplicamos por lambda, la f chica. O sea, f chica es la función que da la restricción para la ley de movimiento. O sea, x' es la f chica. Entonces, vamos a decirlo en forma un poquito grosera. Es como si fuera una función de Lagrange, una lagrangiana, pero no para la función objetivo, en este caso es un funcional objetivo, sino para su integrando, habiendo incorporado la ley de movimiento x' igual a f chica dentro del integrando. Entonces nos queda esta suerte de lagrangiana. Pero no se llama lagrangiana, se llama hamiltoniana. ¿Está? Eso. Bien, entonces la primera condición expresa que la ley de movimiento para la variable de coestado, sea lambda estrella, lambda estrella prima, perdón, tiene que ser menos h derivado parcial con respecto a x. O sea, derivado con respecto a la variable de estado. ¿Cómo cambia la variable de coestado? Como menos la derivada de h con respecto a la variable x de estado. Y además, bueno, los puntos de continuidad de U estrella, porque U estrella puede ser, es continua a trozos en general. Si es continua, esto vale siempre. Si la U estrella tiene puntos de discontinuidad, bueno, vale donde la U es continua. Donde es discontinua, esto no vale. Eso explica por qué en los puntos donde la continuidad de U falla, la que está fallando es la continuidad de lambda prima. O sea, lambda prima es derivable, salvo en algunos puntos donde la continuidad de la U estrella está fallando. En el caso en que el estado final x1 sea desconocido, o sea, no conozca x de t1 igual a x1, o sea, el x1, conozco el t1 pero no conozco el estado final x1, que eso es muy razonable, uno muchas veces no sabe hasta dónde, sabe hasta qué instante de tiempo lo va a explotar, pero no sabe cuál va a ser el estado. O sea, con cuánto mineral residual va a quedar en la mina, o cuánto petróleo va a quedar en el pozo sin explotar, o cuántos peces van a quedar en el lago sin pescar. Al instante final, por supuesto. Entonces, se debe requerir esta otra condición, que el lambda estrella de T1 sea la derivada parcial de S con respecto al estado X,
en el punto estrellado, o sea, en T1 X estrella de T1, donde S es la variable no, la función residual, esa S que está sumada al funcional de integración. Cuando la S es 0, porque no hay S, no hay función residual, ese último término podría ser nulo, bueno, la derivada de 0 es 0, entonces se le pide que lambda estrella de T1 sea 0. Pero esto es solamente si el estado final X1 es desconocido. Y hay que fijarse si uno lo conoce, si no lo conoce. Si lo conoce, no le da bolilla a esto. Si no lo conoce, hay que usar esto, porque si no, lambda va a tener una constante de integración sin determinar, o bueno, o a medias. Ahora, U estrella justamente es el control. ¿El control qué tiene que hacer? Maximizar algo. Bueno, tiene que maximizar. Acá dice minimizar, pero eso depende de cómo sea el problema. Para el caso de maximizar B, bueno, U estrella tiene que maximizar a la función H, o sea, la función hamiltoniana. En términos de U, o sea, ustedes fíjense que esta hamiltoniana es una hamiltoniana parcial porque acá se supone que el X estrella ya lo encontré, el lambda estrella ya lo encontré y me falta determinar U. Entonces U se determina maximizando H. Por supuesto, esto es si pienso que cada una de las tres variables, la variable control U estrella, el control óptimo, la variable X de estado óptimo, X estrella, y la variable de coestado óptima, lambda estrella, ya están determinadas y si las pienso por separado. Pero están las tres interactuando. Entonces, si bien acá está diciendo cómo tiene que comportarse cada una por separado, en la práctica, cuando uno resuelve, tiene que resolver todo junto. Tiene que meter todas las condiciones y tratar de ir determinando lo que pueda. Con una resuelve, por ejemplo, vengo acá, resuelvo la ecuación diferencial, avanzo hasta donde puedo. Vengo a la otra, maximizo para encontrar la U y determino algo, pero por ahí me queda algo sin determinar. Y después entonces la vuelvo a hacer interactuar con lo que dejé antes para el resultado de lambda. Y así vamos como haciendo como un tejido, como entretejiendo, vamos resolviendo una con otra y no en forma separada. El teorema me dice que están todas separadas, pero no es así. Están las tres interactuando. Bueno, ahora lo vamos a ver en algún ejemplo. Y la última condición es que la derivada de la variable de estado es lo que decía la restricción, es f de t evaluada en el estado óptimo y en el control óptimo. Bueno, esto muy bien, eso es lo que ya sabíamos. Pero ya habíamos notado que la f chiquita, es una derivada, la puedo pensar como una derivada de la hamiltoniana. La hamiltoniana es esta. Si la derivo con respecto a lambda, como el primer término no tiene lambda, esto desaparece. Y si derivamos el segundo término con respecto a lambda, esto me da el factor de lambda, que es la f chica. O sea que la f chica la puedo pensar como la hamiltoniana derivada parcial con respecto a lambda. Y entonces la última condición lo que está expresando es que la variable, derivada de la variable de estado óptima es, en definitiva, h derivada parcialmente con respecto a la variable de coestado. Entonces hay una especie de, digamos, de reflejo. No quiero decir simetría porque no es tan simétrica, hay cierta asimetría también, entre la variable de estado y la de coestado. La de estado, su derivada tiene que ser h derivada con respecto a lambda, que es la f chiquita. Mientras que en la primera condición, la variable de coestado derivada con respecto al tiempo tiene que ser menos la hamiltoniana derivada con respecto a x, que es la variable de estado. Entonces ahí hay una especie de dualidad entre una y otra, ¿sí? Salvo este menos, que por eso me impide hablar de simetría, pero hay una dualidad entre una y otra. Entonces, la covariable va a tener el menos, y siempre la derivada de h con respecto a la de estado. La variable, o sea, la de estado,
tiene por derivada con respecto al tiempo directamente la f, que es la derivada de h con respecto a lambda. De todas maneras, en la práctica, si no me acuerdo de esto y pongo la f, miro simplemente la ley de movimiento y se acabó. Bueno, ¿qué más dice? Pues de nuevo, esto es en los puntos de continuidad de la U, por supuesto, donde esto tiene sentido, porque acá estoy hablando de una derivada. Y además se cumple el estado inicial, o sea, en el tiempo inicial es el estado inicial, o sea, x estrella en t0 es igual a x0. Por supuesto que tendría que cumplirse que x de t1 estrella es igual a x de x1, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice? En el caso en que el estado final x1 esté dado, se requerirá además el cumplimiento de la condición final. Esta. Muy bien. Eso es lo que, pero siempre que esté dado, siempre que el x1 se conozca. Esta última condición es incompatible con la que se dio en lambda estrella de t1. Porque si esto está dado, las constantes, ¿por qué hablo de las constantes? La U no aparece como resolviéndose o como solución de una ecuación diferencial. Aunque sí va a haber una derivada porque para maximizar o minimizar tengo que derivar la h. Pero la x estrella y la lambda estrella sí están dadas a través de una derivada. La condición 1 es la derivada de lambda estrella con respecto al tiempo. La condición 3 es la derivada de x estrella con respecto al tiempo. Entonces, ingenuamente, ¿qué deberíamos hacer? Resolver dos ecuaciones diferenciales, una para lambda, otra para x. Eso va a implicar que cuando uno resuelva tiene que integrar una vez en cada una de ellas. ¿Qué van a aparecer? Una constante para lambda y una constante para x. Pero como ya les dije, las cosas no están tan separadas, están interactuando. Esas constantes que en principio parecen separadas se van a cruzar, pero igual son dos constantes. ¿Qué hace eso? Que requiera dos condiciones, por lo menos dos condiciones de frontera. Si las dos condiciones de frontera están dadas, o sea, si x de t estrella, perdón, al revés, x estrella de t0 es x1, es x0, y x estrella de t1 es x1, si esas dos están dadas y conozco los dos estados x0 y x1, calculo de esa manera las dos constantes. Si está dada solamente x estrella de t0 igual a x0 y no está dada o no conozco el estado final, tengo que emplear como sustituto de esta la que se dio para lambda estrella de T1 en la primera de las condiciones, donde estaba lambda. Y eso tenía que ser igual a ¿qué? A la derivada de S, función residual, con respecto a X parcial, en el punto final, o sea, en T1, X de T1. Bueno. Y esta situación la leo, pero no la van a aplicar, no la vamos a ver ahora en las aplicaciones o no se les va, nunca se les va a presentar ninguna situación de evaluación. Pero si T1 fuera libre, ¿T1 qué es? El tiempo final. O sea, yo sé cuándo empiezo en T0, pero no sé cuándo me retiro del juego, de la inversión. Uno se retira cuando, de pronto, qué sé yo, el nivel del pozo es ya imposible de explotar, o el nivel de mineral estimado en la mina es imposible de seguir explotándolo, porque ya me empieza a generar gastos adicionales, o porque ya no es accesible, o porque con la tecnología empieza a ser, me empieza a dar pérdida, entonces no me conviene continuar, ¿sí? Entonces a veces la restricción no es temporal, sino que está limitada por los instrumentos. Y entonces, en ese caso, T1, yo digo, sigo explotando hasta que me empiece a dar pérdida. Ok, entonces no sé quién es T1, no sé si es al año, a los 5 años, a los 10 años. ¿Se entiende? Todo va a depender de la tecnología que disponga. Entonces, si T1 fuera libre, se debe imponer alguna condición de transversalidad, que era una parte de la ficha anterior que yo, la primera parte que la bypassé, o sea, está escrita, si la quieren leer, por supuesto que está, no se le va a evaluar. Y entonces se requiere esta otra condición, una condición, no digo monstruosa, pero que es una suma entre H más S en T1, o sea, derivada con respecto a T1 acá. Esto es derivada parcial con respecto al tiempo. Acuérdense que la S depende de T1 y de X de T1.
Bueno, con respecto a la primera variable que es la T1. Bueno, en el punto, siempre en el punto estrellado, todo estrellado, porque ahora el T1 también es óptimo. También va a haber un tiempo T1 óptimo, donde debo cortar la explotación. Porque T1 no lo conozco de antemano, es libre. Bueno, de todas maneras, insisto con esto está muy lindo, pero no lo vamos a usar. Bueno, a ver, leamos las observaciones y vamos a ver alguna aplicación. Bueno, la ecuación diferencial de lambda, bueno, se llama ley de ecuación de movimiento, ley de movimiento de la covariable o variable adjunta, del coestado. Segundo, puede ocurrir que se necesiten aplicar, ambas condiciones de transversalidad, tanto para lambda estado final desconocido, así como el instante final libre. O sea, ¿por qué? Porque no se conoce ni X1 ni T1. Si no se conocen ni X1 ni T1, hay que aplicar la condición que se dio para lambda de T1 en 1 y la de T1 libre. ¿Lo vamos a ver nosotros? No. En el caso en que el estado final X de T1 sea libre, o sea, X1 no lo conozco, pero se requiera que satisfaga una condición de acotación, o sea, que se explota hasta que el estado final sea no menor a X1, o sea, no quiero que el nivel sea menor a X1, ¿estamos? O sea, mayor o igual a X1. Entonces se aplica una condición de transversalidad que está dada así. Bueno, esta otra tampoco se les va a presentar a ustedes. De todas maneras, esta es muy común, porque uno dice, bueno, yo sigo explotando hasta que quede, qué sé yo, 3 peces en el lago. Sigo explotando el petróleo hasta que el nivel del pozo estimado sea no menos que tantos metros cúbicos. Por supuesto es todo estimado, porque no se puede medir en forma exacta lo que hay dentro de un pozo petrolero, ¿sí? Todo por resonancia y, bueno, todos los métodos de los geólogos. Pero ya si el nivel desciende de ese estado X1, ya no me conviene. Y lo mismo pasa con un mineral en una mina a explotar. Entonces, bueno, esto es muy común, sí. Ahora, lo vamos a ver para los efectos prácticos de ustedes como estudiantes. ¿Se los va a evaluar por esto? La respuesta es no. De todas maneras, acá se presenta cuál es la condición que correspondería. Cuando se trate de un problema de minimización, bueno, se debe cambiar en la 2, maximizar H por minimizar. O sea, cuando se dice que U estrella maximiza H con respecto a U, bueno, hay que poner que la U ahora minimiza la H en la variable justamente U. Y de ser en el caso, y cuando tenemos esta condición de este requerimiento de, como decía acá, de acotación en el estado final, entonces hay que cambiar la condición anterior que decía con mayor o igual por esta otra por menor o igual. Insisto, con estas situaciones, cuando le pidamos una condición de acotación al estado final, son útiles, son frecuentes, sí, las vamos a ver nosotros, se las va a evaluar ustedes, la respuesta es no. Bueno, la otra vuelta vimos muy rápidamente esto. Yo ahora lo voy a saltear. Lo que quería era ponernos un poquito en situación. Y entonces vamos a ver primero cómo es este ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Tengo que maximizar sobre U un funcional valor B, que es la integral entre 0 y 1 de x de t más u de t diferencial de t. Fíjense que está x de t, variable de estado, u de t, variable de coestado. No hay t explícita. ¿Es importante eso? No, no es importante. Pero solamente estoy reconociendo. ¿Y qué no hay? No hay nada que sume a la integral. O sea, no hay S. Quiere decir que la S vale 0. La función residual es 0. ¿Sujeto a qué? Este funcional. Sujeto a que x' es 1 menos u al cuadrado. O sea, x' depende. Esta es la función f chica. Tiene que depender de t, de x y de u. Y acá solo depende de u. Por supuesto que depende de t a través de u, pero no en forma explícita. No hay un término o un factor que donde diga cierta función de t. Eso no está. Ni tampoco está la x. O sea que x' depende exclusivamente de la variable de control.
Si la variable de control aumenta en valor absoluto, o sea, se aleja del 0, no importa si es para la izquierda o la derecha, u al cuadrado, por supuesto, aumenta, y por lo tanto 1 menos u cuadrado disminuye. O sea, la velocidad es más chica. Solamente es positiva cuando u se encuentra entre menos 1 y 1, y x' es negativa, o sea, la x decrece, cuando u en valor absoluto es mayor a 1, o sea, de 1 a más infinito o de menos infinito hasta 1. Es solamente la lectura que puedo hacer, mirando esto, por supuesto. Y por último tengo x de 0 igual a 1. X de 0 igual a 1 es x en el tiempo inicial, conozco el estado, 1. ¿Qué no tengo? No tengo cuánto vale la x en 1, en el tiempo final. En este tiempo final no sé cuánto vale x de 1. Acá estamos en un caso de estado libre. X de 1 desconocido. No sé si va a ser 1, si va a ser 0, si va a ser 5, no tengo la menor idea. Bueno, entonces, con esto hay que optimizar. Entonces, al no tener x de 1 el valor, o sea, no saber el estado final, tengo que emplear en lambda, en la primera condición, esa otra condición que decía que lambda estrella en 1 tenía que ser la derivada de s con respecto a x. ¿Y s cuánto vale? S no hay s, entonces s vale 0. S derivado con respecto a x es 0, derivado con respecto a x es 0. O sea que lambda estrella en 1 vale 0. Esa segunda condición es la que va a sustituir la que me falta acá para el estado final. Bueno, entonces venimos acá. Acá la función s, como les dije, es 0. La h siempre es el integrando, x más u, más lambda x', o sea, lambda por 1 menos u de t al cuadrado. Bueno, entonces, lo único que se hizo para alivianar la notación es sacar u de t y x de t. O sea, x ya sabemos que depende de t, entonces la llamo x simplemente. U sabemos que depende de t, la llamo u simplemente. ¿Estamos? Para que quede más livianita la notación. Entonces tengo x más u, que era la f grande, la función integrando, más lambda 1 menos u cuadrado, que es la f chica. Entonces con esto hay que hacer todas las cuentas. Y por supuesto con la s en este caso, porque es s. Entonces lambda prima me decía la primera condición. Ah, y otra cosa. Acá, cuando vamos a aplicar el teorema, tampoco pongo el estrellado. O sea, no le pongo estrella a ninguno. Bueno, acá solamente en la presentación. Para la segunda condición. Pero en general no ponemos la estrellita. Porque la estrellita la vamos a poner al final cuando hayamos encontrado las tres curvas. Entonces, derivamos, es menos la derivada de h con respecto a x. Vemos quién es h. Depende x solamente en este término. Acá no hay x y acá tampoco. Entonces, derivada con respecto a x es 1, pero como tengo el menos, es menos 1. Como es tan simple, fíjense que lambda prima es menos 1. Es una ecuación diferencial de primer orden, no homogénea, pero la puedo integrar simplemente para resolverla, porque no tengo lambda, tengo lambda prima. Al no haber lambda, la puedo resolver integrando. Si hubiera una lambda dando vuelta, bueno, ok, y tengo que resolverla con una ecuación de primer orden, como vieron con la profesora Dogliolo. Entonces, integramos. Lambda es menos t más una constante. La constante acá se llama a. Puede ser k, puede ser c, la letrita que ustedes quieran, menos las que están utilizadas ahí, obviamente. Siendo a una constante real o un número real arbitrario. Por supuesto hay que determinarlo. Es lo que les dije hoy. Esto es una ecuación diferencial de primer orden lambda, tiene que aparecer una constante. Bueno, ahora, la de lambda, lo que sabemos es que tiene que cumplir la condición esta de terminación, o terminalización, creo que se dice, porque no conozco el estado final. Al no conocer cuánto vale x de 1, tengo que utilizar esta. Lambda de 1 es la derivada de s con respecto a x en el punto estrellado, en el estado en este caso, final estrellado. Ahora, sx es 0, porque como s es 0, sx también, y no importa dónde evalúe, va a dar 0. Eso significa que esta
función evaluada en 1, eso me va a quedar menos 1 más a, tiene que dar 0, y por lo tanto a tiene que valer 1. Ahí ya encuentro la constante. ¿Siempre es así? La respuesta es no. A veces me queda una ecuación con la constante que no la puedo resolver, y la voy a tener que mezclar con la u y con la x para poderla resolver después. Pero por ahora, como es sencillo este primer ejemplo, todavía disfruten que la vida nos sonríe. Entonces, a igual a 1, entonces vengo y presento la lambda estrella, ahora sí la presento estrellada porque era menos t más a, pero a vale 1. Entonces me queda menos t más 1 o 1 menos t, que es lo mismo. ¿Estamos? Esta es entonces, bueno, bueno, dejo hasta ahí porque no me deja. Si me paso, me ilumina todo. La lambda estrella. Ya quedó perfectamente determinada. Es una función lineal en t, decreciente. Bueno, no es la principal, ¿eh? Esta es la variable de coestado, variable adjunta. Pero ya la encontré. Esto me va a permitir seguir en los otros pasos. A ver, el paso 2 que decía. Perdón, el ejemplo era maximizar. Acá hay que mirar bien. Quiero maximizar, bueno, entonces tengo que maximizar no esta, sino la h, ¿eh? La hamiltoniana. Entonces la hamiltoniana es, en el punto estrellado, es maximizar en la variable u de la hamiltoniana parcial, donde meto u como variable, pero x estrella y lambda estrella son los estados y coestados óptimos. Este lambda estrella ya lo determiné. Ahora, este x estrella todavía no, eso recién va a aparecer. Ahora, suponiendo que lo tuviera, bueno, ¿qué pide? Pide maximizar la h en u. ¿Cómo es la función h con respecto a u? Con respecto a u, la función h, acá tengo una u y acá tengo una u cuadrada. O sea, es una cuadrática en u. Entonces, ¿qué hago? Bueno, saco punto crítico. Entonces, la derivo con respecto a u, la h, me queda 1 menos 1 de acá, de este. Y con respecto a u, esta segunda parte me queda menos 2u por lambda. O sea, menos 2 lambda u. Acá se puso la estrella porque acá era en el estrella. Si no lo ponen en este paso, no hay problema. Pero como el lambda estrella ya lo tengo, está bien. Entonces queda 1 menos 2 lambda estrella u. Le pido que sea 0 porque estoy buscando punto crítico. Y aparte yo ya sé, por ser una cuadrática, es una cuadrática donde el término cuadrático, u cuadrado, tiene signo negativo. Y lambda es 1 menos t. La lambda estrella que encontramos es 1 menos t. Como t se mueve entre 0 y 1, que es el intervalo de integración, o sea, el horizonte temporal, 1 menos t siempre da positivo o 0. Da positivo siempre y 0 vale en 1. En 1 vale 1 menos 1, 0. Bueno, que así era lo que se había requerido, que el lambda en 1 sea 0. Pero en los otros puntos no sabemos nada y lo que me encuentro ahora es que es positivo o 0. Por lo tanto, el coeficiente de la cuadrática, el coeficiente principal de la cuadrática en u es menos lambda. Como lambda es positivo 0, es una parábola con ramas hacia abajo. Y entonces va a tener siempre máximo ¿dónde? En el punto crítico, que es el vértice. O sea, es suficiente y necesario por el formato que tiene encontrar el punto crítico. Ahí en el punto crítico encuentro el máximo. O sea que 1 menos 2 lambda estrella por u igual a 0, despejo u, pasa el 1 restando menos 2 lambda estrella dividiendo, y entonces nos queda la u estrella como 1, ya le pongo la estrellita cuando la despejo, 1 sobre 2 lambda estrella. Por supuesto que esto muy lindo es u estrella, reemplazamos el lambda estrella encontrado, que es multiplicado por 2, es 2 menos 2t, tiene un problema. Bueno, el problema está en que el denominador se anula justo en 1. Y entonces la u está definida salvo en 1. Por eso acá se quitó el 1. Justamente porque está dividiendo. Acuérdense que la u es la más imperfecta de todas en ese sentido. Puede ser derivable, tal vez, no me interesa mucho. Puede ser continua, sí, pero incluso puede ser continua y que haya puntos donde no sea continua. Bueno, de hecho es continua en todos lados, salvo en el punto final, en 1. Ahí va a haber una asíntota vertical. Bueno,
¿Me hago problemas? No, no me hago problemas, solamente que declaro, en 1 queda sin determinar. Esta función realiza el máximo, puesto que h, como dije, es una función cóncava, es cóncava hacia abajo, derivada segunda es negativa, se podría haber hecho, si yo vuelvo a derivar, ¿qué queda? H con respecto a u dos veces. Vuelvo a derivar y ¿qué queda? 0, porque el 1 tiene derivada 0, y acá me queda menos 2 lambda estrella. Como lambda estrella es positivo 0, me queda menos 2 lambda estrella, entonces eso es negativo. Bueno, 0 solamente vale en 1, pero en los puntos fuera del 1, entre 0 y 1 sin el 1, es negativo, o sea, es cóncavo hacia abajo. Entonces realmente realiza el máximo. Bueno, acá está explicado, acá está, h derivado con respecto a u dos veces. Bien, ¿qué pasa con x'? Es la derivada de h con respecto a lambda, o sea, la f, 1 menos u cuadrado. Si esto no se lo quieren acordar, esta parte no importa, pero siempre x' es f, siempre, porque aparte me lo da el problema. 1 menos u cuadrado. Ahora, ¿yo ya conozco u cuadrado? Sí, porque conozco u. U estrella es, ¿dónde estaba? Acá. 1 menos 2, 1 sobre, perdón, 2 menos 2t. 1 sobre 2 menos 2t. Lo elevo al cuadrado, me queda esto. Bueno, saqué factor acá común 2, que es 4, al t al cuadrado, 1 menos t al cuadrado. Esta es la expresión de x'. ¿Qué hay que hacer para encontrar la x estrella? Hay que integrar. Entonces se integra. En este caso, de nuevo, aparece la t, sí, tengo primer orden, una sola derivada, no aparece x estrella. Entonces es una ecuación diferencial de primer orden que se resuelve integrando. Simplemente, no hay que emplear ninguna fórmula extravagante. ¿Estamos? Pero tienen que tener siempre cuidado de que no esté la x, porque si está x estrella, está la x prima y x prima y x, la x, ahí hay que aplicar algún método. ¿Está? O separación de variables, o si es lineal, en fin, o si es exacta, lo que sea. Pero al no estar la x, directamente está x prima, se integra. Bueno, la integral de 1 es t, la integral de 1 sobre 4 menos por 1 menos t cuadrado es menos un cuarto, y 1 menos t cuadrado es potencia a la menos 2, o sea, es arriba 1 menos t a la menos 2, se integra en forma directa, le sumo 1 al exponente dividido por, menos 1, dividido por menos 1, y después aparece el cambio de signo por el diferencial de t, porque aparece 1 menos t. Bueno, una mini sustitución resuelve el asunto. Más una constante. Acá la constante, bueno, se la llamó b. Si ayer era a, acá b. Podrían haber sido C1 y C2, podrían haber sido K1 y K2, todo lo que las constantes que ustedes quieran llamar, el nombre que quieran, mientras sea constante. Entonces, ¿qué conocemos de la X? De la X conocemos el estado inicial. Y como hay que sacar una sola constante, con eso es suficiente. Entonces, empleamos eso. X de 0 vale 1, o sea, X estrella de 0 vale 1. Lo reemplazamos acá. Reemplazamos t por 0, el primer término desaparece. 1 menos t, como t vale 0, queda 1, queda menos un cuarto. Eso es igual a b. Perdón, más b, entonces menos un cuarto más b tiene que dar x de 0 que vale 1. Paso el menos un cuarto sumando y queda 5 cuartos. O sea, se reemplaza por t igual 0, se emplea que x de 0 es 1 y se despeja obteniendo este valor. Y entonces ya puedo presentar x estrella de t. X estrella de t es esta misma expresión y hemos sustituido b por su valor, que es 5 cuartos. Y de nuevo, esta misma, como depende de u, y u tenía un problema de continuidad en 1, es más, de definición, pero bueno, es de continuidad finalmente, esta está definida en todos los t salvo en 1. Bueno, ahí encontramos las tres funciones. Repito, este ejemplo es uno de los más sencillos, ¿sí? Veamos uno más, a ver. Quiero ver este, a ver si el otro... Hay otro más. Bueno, no hay ninguno con el S. Están todos con S igual 0, a ver. No, esto sigue con el otro. Ok. Bueno.
No, quería espiar a ver si había, no hay ninguno hecho con ese. Bueno, acá este, perdón, qué tonto. El 2. Justamente este, no sé por qué lo pasé por arriba. A ver, claro, ahí terminamos. No sé, este, saben que vi que esto estaba acá adentro y no nada que ver. La integral termina con el diferencial y no me di cuenta de este último término. Bueno, de este. Eso es el S. ¿Mm? Quería justamente mirar uno de estos. Entonces, acá es un ejemplo de minimizar. Ojo, hasta ahora lo único, esperen que acá. Hasta ahora lo que hemos encontrado es lambda estrella, U estrella, X estrella. No hemos resuelto nada. O sea, hemos encontrado las tres curvas que deberían cumplir la condición necesaria, que es el principio de máximo potencial. Falta saber si esas curvas después realmente maximizan o no. ¿Está? O sea, falta una segunda etapa, como siempre. Lo que hemos hecho es, digamos, no se llama así, pero lo que hemos hecho es encontrar como si fuera el equivalente a punto crítico. Todavía no sabemos si maximiza o no. Bueno, veamos este ejemplo y vamos a ver después las condiciones suficientes, que son justamente para clasificar. Entonces, minimizar la función valor b, bueno, siempre con respecto a u, la función de control, que está dada así. La integral entre 0 a 1 de u cuadrado, u de t al cuadrado, diferencial de t, más x de 1 al cuadrado. X de 1 cuadrado, no me lo va a dejar, está emperrado, no me lo deja marcar. Eh, es la función s. Depende de x de 1. No depende de 1, o sea, no está dependiendo del tiempo, aunque obviamente que en el planteo la S depende del tiempo y de x de 1. De todas maneras, ¿para qué nos sirve cuando dependa de T1? Solamente para aplicar una condición de transversalidad si es que T1 es libre. ¿Está? Pero acá T1 no es libre, T1 vale 1. Así que, y nunca se le voy a dar en una situación de examen algo así. O sea, acá el tiempo T1 está bien determinado, es ese que está allá. Bueno, entonces, sujeto a la ecuación de movimiento, x' igual a x de t u de t. Acá ya apareció x, antes no había. O sea, hay dos cosas, la s no es 0, y en la ley de movimiento aparece x de t. Antes había 1 menos u de t al cuadrado. No había ni x ni t. Acá hay x, acá hay u. No aparece la t en forma explícita. Por supuesto aparece la t dentro, o sea, como función, perdón, como variable independiente, argumento de u y argumento de x. Podría haber un término más o un factor que tenga ahí a la t o lo que sea, t cuadrado, bueno. Sí, claro que puede haber. Acá no aparece. O sea, todavía sigue siendo un problema sencillito. X de 0 igual a 1, sé lo que vale el estado inicial, o sea, el tiempo inicial, cuánto es el estado inicial, vale 1. Lo que no tengo es el estado final. No sé cuánto vale X en 1. Entonces ahí voy a tener que usar digamos, el dato alternativo obtenido por la primera condición, que es sobre lambda. Lambda estrella en 1 tiene que valer la derivada de S con respecto a X evaluado en el instante y estado final. Bien, entonces, como les dije antes, la función residual S, que depende de t y de x, es simplemente, fíjense cómo es el formato, x de 1 al cuadrado, es la x, no importa que esté valorada en 1, o sea, sí importa porque tiene que estar, obviamente, depende del estado final. Pero lo que importa es que hay algo que depende del estado, está el estado final al cuadrado. Bueno, eso lo identificamos así, es x al cuadrado. Y la h es entonces la f grande integrando de la b, que es u cuadrado, más lambda por la f chica, que es x más u. O sea, nos quedó una función cuadrática en u. Entonces, la primera condición, lambda prima tiene que ser menos h derivada con respecto a x. Bien. Derivada de h con respecto a x, en el primer término hay x, hay en el segundo. Cuando digo con respecto a x, este paréntesis queda 1, por lambda me queda menos lambda. O sea, lo que nos queda es lambda prima igual a menos lambda. La paso para allá y que queda lambda prima más lambda igual 0. Es una ecuación lineal de primer orden
por supuesto diferencial, homogénea. Está igualada a cero. No hay solución particular. Son todas soluciones que complementarias. Entonces ahí el único valor característico, o sea que plantear, repito, lambda prima más lambda igual a cero, como es lambda prima más lambda, es R más 1 igual a 0 la ecuación característica, entonces R vale menos 1. Entonces tengo que poner una constante, en este caso A mayúscula, por E a la menos T. El menos 1 está acá, porque es E a la R1 por T. Y no hay, insisto, la particular vale 0 por ser homogénea, o sea, no hay que calcular solución particular. Todo es complementario. Ahora bien, ¿cómo saco el valor de A? Bueno, vamos a ver si lo podemos lograr con la condición que dice acá. La condición que dice acá es que lambda estrella en 1, la variable adjunta o de coestado óptima en el tiempo final, 1, tiene que ser la derivada de la función residual S con respecto a X, evaluada en el estado final. Esta es la S cuadrado. Si la derivo con respecto a X, me da 2X. Evaluada en el estado final es 2X estrella de 1. Y lambda en 1 es A por E a la menos 1. Entonces acá hay que imaginarse A por E a la menos 1, el E a la menos 1 pasa como E, y entonces el A me queda lo que dice acá, 2 por E por X estrella de 1. ¿Qué ocurrió acá? ¿Cuál es la diferencia con el caso anterior? Que la constante A quedó determinada, pero depende del estado final, X estrella. Ese recién lo voy a resolver en 3. O sea, acá aparece, en este ejemplo súper sencillo también, pero aparece que el valor de la constante para lambda no lo puedo determinar todavía, porque me falta saber quién es la X. Una vez que tenga la X estrella, la evalúo en 1 y recién voy a saber ahí el valor de la constante. O sea, todavía, acá aparece el caso de esto que yo les decía, están interactuando, son interdependientes las tres curvas. La de estado, la de control óptimo y la de la variable adjunta, la de coestado. ¿Sí? Bueno, acá lo que está diciendo que lambda, que es la trayectoria de la de coestado, óptima, yo lo que tengo que hacer es reemplazar la A por lo que encontré. Pero no quedó todavía completamente determinada esta constante, porque depende del valor final de la variable de estado. Y como todavía el estado óptimo no lo calculé, tengo que aguantármelas. O sea, coloco por ahora el provisorio que es, en vez de A, acá, en vez de A colocamos su sustituto, 2 por E por X estrella de 1, multiplicando a E a la menos. O sea, ¿me quedó un formato para lambda estrella? Sí. ¿La tengo determinada? Todavía no. Es provisorio. Bueno, vamos al segundo caso. En el segundo caso, como se trata de un problema de minimización, esto hay que mirarlo, a la H lo que tengo que hacer es minimizarla. Acá está mal, acá tendría que decir mínimo. Eso está mal. Seguramente que lo pasteé del primero y está mal, no lo corregí. Entonces, de nuevo, se trata de, yo ya les dije esto, de una cuadrática en U, pero ahora ¿cuál es? Un cuadrado tiene un factor 1. O sea, es una cuadrática con ramas hacia arriba. Se trata de una cuadrática cóncava hacia arriba. Quiere decir que el mínimo se va a realizar en el vértice, en la variable U, por supuesto. Entonces, el vértice o punto crítico lo determinó derivando con respecto a U. O sea, esto es 2U más lambda por U. O sea, lambda por U, perdón, derivado es lambda simplemente. Como es el lambda estrella, bueno, me queda así. Entonces, 2 suma lambda estrella tiene que ser 0, por supuesto, despejo U. Lambda estrella ya lo obtuvimos, por lo menos parcialmente. Y entonces acá U estrella va a resultar del despeje. U estrella va a ser, paso lambda estrella restando sobre 2. Menos 1/2 lambda estrella. Ahora, lambda estrella tiene este formato. Si lo multiplico por menos 1/2, va a quedar menos, 1/2 con el 2 cancela, queda menos por E, por X estrella de 1 por E a la menos T. ¿Qué pasó? Que la variable de control óptimo, cuando digo la variable es la función de control óptimo, es la curva,
quedó determinada también como una exponencial negativa de t, pero con la constante que todavía depende de la variable de estado que aún no he tratado. O sea, me la tengo que aguantar. ¿Sí? Y de nuevo, puedo comprobar que es el mínimo. Acá sí está bien esto, ¿eh? El errorcito está acá, en esta parte. ¿Mm? Y puesto que H es convexa o cóncava hacia arriba, como quieran, o bien porque la miran acá es cuadrática con coeficiente 1 en U, o bien si la derivo con respecto a U dos veces me queda 2 que es positivo. Cualquiera de las dos maneras, como son funciones de una variable en realidad, la que estoy analizando la U es una variable real, no es un vector, no necesito hacer hessiana, directamente con derivada segunda como en matemática 1. Bueno, vamos ahora sí a la variable de esta. Entonces la tercera condición dice x' es h lambda, o sea, la f, y la f era x más u. Pero el u ya lo conozco, es u estrella. Aunque no del todo, porque todavía depende de x estrella de 1. ¿Eh? Bueno, se me ilumina el E, pero no quiero iluminar el E, pero depende de este, a ver ahí si me dejó, más o menos. Bueno, o sea, la misma X va a quedar en términos de X estrella de 1. ¿Entienden? No solamente es diferencial, sino que queda dependiente de su propio valor final. Miren cómo es la interdependencia con lo que está haciendo todo este arrastre. Bueno, primero resolvemos el U estrella es una función, es una constante por e a la menos t, es una función que depende de t, finalmente. Y acá lo que nos queda, pasamos la x restando, queda x' menos x igual a u estrella. Ahora, x' menos x igual a u estrella, que es una función de t, es una ecuación diferencial lineal de primer orden no homogénea. Entonces necesito solución complementaria más solución particular. La complementaria la saco de la ecuación característica, repito, x' menos x, tengo que ponerla a este lado, x' menos x igual a u estrella, x' menos x, eso produce r menos 1 igual 0, la ecuación característica, por lo tanto r vale 1. Eso va a dar una solución para la complementaria del tipo constante por e a la t. Por eso se pone b por e a la t. Esta es la parte complementaria. Para la particular tengo que mirar quién es U, o U estrella. U estrella es una constante, por linda o fea que sea, no me interesa, e a la menos t. Lo que me interesa es qué tipo de función aparece. E a la menos t, que no es la misma que e a la t la que apareció en la complementaria. Entonces simplemente se ensaya con otra del tipo e a la menos t. Por ejemplo, c, la constante c no se utilizó, c por e a la menos t. Entonces reemplazamos. En la x, c por e a la menos t, perdón, acá, c por e a la menos t, y acá la derivamos. Va a quedar menos c por e a la menos t. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar la constante. Ahora, c por e a la menos t me queda acá, c por e a la menos t acá, y acá tengo e a la menos t. E a la menos t se cancelan de todas. La constante c, acá me va a quedar una c, acá tengo una menos c, la traigo para este lado, queda menos 2c. Entonces, menos 2c tiene que ser la constante esta, la de la u. Bueno, hasta el menos, con el menos incluido. Eso es menos 2c. Eso hace que c, primero, cancele el signo y pase el 2 dividiendo. Por eso es que nos queda esto, un medio de e por un medio de e por x estrella de 1 por e a la menos. Fíjense que la x estrella yo ya tengo determinado, es una combinación lineal de e a la t, e a la menos t. Pero hay dos cosas que faltan determinar. Falta determinar b, la constante para la parte complementaria, y x estrella de 1, que depende de la misma x estrella. ¿Está?
Porque hasta que no sepa quién es X estrella de 1, no solo no voy a saber quién es la X estrella finalmente, sino que no sé quién es la U estrella ni la lambda estrella. Bueno, empecemos por B. ¿Qué me quedó todavía sin utilizar? Me quedó la condición inicial. X estrella en 0 vale 1. Reemplazamos T por 0. E a la 0 vale 1 y E a la menos 0 también vale 1. Entonces, esto me queda 1, X estrella vale 1, igual a B, más un medio por E por X estrella de 1, y esto como vale 1, no lo escribo. Entonces de acá despejo B. Ah, bueno, acá optaron por otra cosa. Bueno, yo hubiera despejado B, hoy hubiera despejado B. Bueno, acá no quieren hacer eso, hacen esta otra. Digamos, en el pasado esto lo hice del revés. Bueno, esto lo dejo esperando. Fíjense que la B también tiene la dependencia con X estrella de 1. Bueno, recién ahora se va a develar la milonga. T igual a 1. ¿Qué pasa en T igual a 1? Es justamente donde aparece X estrella de 1, que es lo que quiero determinar. Bueno, entonces, reemplazamos acá por 1 y queda X estrella de 1 va a ser B por E a la 1, que es E, un medio de X estrella de T, y acá tengo E, y acá aparece E a la menos 1. Este chiquito, con E a la menos T, o sea, E a la menos 1, es porque marqué hasta el punto, ¿ves? Por eso se me ilumina todo. No, pero no puedo separarlo. Bueno, E por E a la menos 1 se cancelan, y entonces me queda así. Entonces me quedan dos ecuaciones que tienen AB y AX estrella de 1. Bueno, entonces de acá, ¿qué se hizo? A ver, X estrella de 1, acá tengo un medio de X estrella de 1, pasa restando, entonces B por E me queda un medio de X estrella de 1 y el B pasa dividiendo y queda un medio de X estrella de 1 por E a la menos 1. Y entonces esto lo utilizo en la ecuación de arriba y operando esta B la reemplazo en la ecuación de arriba, lo que se resuelve es que X estrella de 1 es, bueno, esta cuenta que está acá, 2E sobre E cuadrado más 1, y una vez que tengo X estrella de 1, finalmente me entero quién diablos es, y entonces me permite escribir la X estrella de T. A ver por qué quedó así, porque había las dos constantes. A ver, la X estrella me quedó acá. Esta es la X estrella. En esta. Bueno, necesito B, que es esta expresión, pero claro, acá tengo E a la menos 1, pero acá tengo E a la T. Bueno, y acá en la otra me quedó esta X estrella de 1, que tendría que reemplazar acá. 2 cancela con un medio, eso está bien. E por E queda E cuadrado sobre cuadrado más 1, E a la menos T. ¿Y por qué quedó solo esta parte? A ver. Ah, porque no lo utilicé acá, perdón. Esto también lo tendría que utilizar acá para saber qué formato tiene el B. Entonces queda así. El 2, está bien. Si yo este X estrella de 1 lo reemplazo acá, el 2 con el 1 medio cancela. La E con E a la menos 1 cancela. Simplemente queda 1 sobre E cuadrado más 1. Eso va a quedar B. 1 sobre E cuadrado más 1. Pero me está quedando E a la T. ¿Qué pasó ahí? A ver. ¿Por qué E a la T se murió? No me gusta lo que quedó. ¿Me entienden lo que estoy haciendo? O sea, tengo que reemplazar la B acá y la X estrella de 1 en esta parte. Pero la B tiene X estrella de 1. ¿Todo bien? Entonces, utilizo X estrella de 1 acá. Acá cancela el 2 con el 1 medio y el E, que tiene la X estrella de 1, con el E a la menos 1. Entonces, todos estos cancelan y lo que queda es 1 sobre cuadrado más 1. Todo muy bien, esa es la B, pero E a la T. ¿Y por qué me desapareció acá E a la T? Pobre E a la T. No se pudo haber muerto así nomás. A ver esta, por ejemplo, si lo reemplazamos en... Esto le falta un término. Y la otra, ¿por qué queda así con 4? A ver, 2. El E cuadrado está bien, porque tengo E por E. Eso está bien. E cuadrado más 1 está bien. Pero un medio por 2, si es que este 2 está bien, no puede quedar un 4.
No, acá hay algo mal, en esta hay algo mal. Pero es lo que falta, digamos, digamos, hay que llevarla acá bien y hacer la cuenta. Incluso esta cuenta yo ahora no la revisé, pero esta tendría que haberla. ¿Cuál es? Esta sí la revisé. Esta vez la revisé ahora. Ahora, esta con la anterior, tengo un sistema de dos ecuaciones. Con dos, ¿por qué me marca hasta allá lejos? No quiero. Hasta acá, hasta el B. No. Bueno, esta tengo dos. Es una ecuación con B y la otra incógnita es X estrella de uno. Y la anterior tengo este X estrella de 0 vale uno. O sea, miro desde acá, desde uno. A partir de acá miro. Este no miro. Bueno, tengo B y X estrella de uno. Tengo que hacer interactuar esta ecuación con esta. A ver si esto pasa acá, es un medio x estrella de uno por e a la menos uno, x estrella de uno la saco factor común, saco un medio x estrella de uno factor común y me queda e a la menos uno más e. Y eso pasa dividiendo. Ahora, dividir por e a la menos uno más c es lo mismo que tener. Multiplico por e arriba abajo, e sobre e cuadrado más 1. Ok. El 1 medio pasa como 2. Está. Sí, esto está bien. Esto está bien. Está. A ver, con esta reemplazada acá, me queda que B se reduce a el 1 medio cancela con el 2 dije, la E con el menos 1, o sea, queda 1 sobre el cuadrado más 1. Esa es B. La que está mal presentada es la X estrella, y este cuadro también está mal. X estrella es E a la T sobre el cuadrado más 1, y acá les va a quedar, este cancela también, y queda E a la menos T sobre el cuadrado más 1. Bueno, no, no, el E y E cuadrado, perdón, E por E cuadrado. Esta segunda queda E cuadrado sobre E cuadrado más uno por E a la menos 3. Este 4 sobra y falta un término. Esta no está bien, ¿eh? Esta no está bien. Y aparte, de hecho, a ver, en cero debería valer uno y no vale uno. Cuando yo reemplazo en cero, E a la cero vale uno, pero esto no vale uno. Y eso no está bien. Bueno, a ver, y entonces, bueno, y faltó presentar. Esta no está bien hecha. ¿Saben qué? Déjenme ver una cosita. Ahí está. Esta no es la X estrella, esta es lambda. Fíjense, este es X estrella de uno, ¿verdad? Bueno, vayamos a lambda, que me quedó todavía colgada porque tenía que saber cuánto era X estrella de uno. Si multiplico por 2c por 2c, ¿qué queda? 4e cuadrado, es esta. Esta no es X estrella, esta es lambda. Esta es lambda estrella. Bueno, punto 1. Por llegar a menos t está bien. Esta misma valor, cuando voy a la u, acá, me queda menos c por e, que se no, menos c por 2c queda menos 2e cuadrado. Menos 2e cuadrado sobre cuadrado más 1 por e a la menos t. Esa es la u. Esa hay que presentarla. Y después la x estrella que tiene dos términos. Uno con i a la t, otro con i a la menos t. O sea, los cálculos también, está mal la presentación. Esta de acá no es la X estrella, es la lambda estrella. Y faltan después presentar bien quién es la U estrella y la lambda estrella. Digo porque me llamaba la atención primero que había dos funciones independientes como son e a la t, e a la menos t, y por qué va a desaparecer una, si solamente calculé constantes, no puede desaparecer graciosamente una. Y el tema es que está mal en el tipeo, porque está bien, este resultado es correcto, pero no para X estrella, para lambda. Y faltan, como les digo, presentar, por eso el por lo tanto. Por lo tanto, lambda estrella vale esto, U estrella lo que tenga que valer y X estrella lo que tenga que valer. ¿eh? Pero fíjense que la incógnita se reveló al final de todo. O sea, tuve que andar arrastrando X estrella de uno todo el tiempo. A eso me refería con la interacción, porque están todas interdependiendo de este valor. Y por supuesto la X, porque si yo lo despejara, X estrella de 1 lo podría encontrar como que, como lambda estrella sobre 2e por e a la t. O sea, X estrella de 1 depende del valor de lambda o del valor de u. O sea que hasta que no determine finalmente todas, no voy a poder terminar el resto. ¿eh? O sea, quedan todas pendientes hasta el último paso. Bueno, este otro ejemplo
Es solo, no lo voy a hacer, no lo voy a mirar, está hecho, pero vamos a identificar cosas. Bueno, este sí es un problema de maximización. La función f, la integrando, la f grande es una función cuadrática en u, lineal en x. X' es x más u, es lineal. No tengo S, no hay función residual. Y x de 0 igual a 5, o sea, tengo estado inicial, no tengo estado final. Eso va a querer decir que cuando calcule lambda, lambda estrella de 2 tiene que ser la derivada de S, que es 0, o sea, 0, y esa la voy a tener que usar como alternativa de que me falta el estado final. Y lo que aparece acá es que no aparecía hasta ahora. Cuando no aparecía es porque no había restricciones sobre U. Acá aparece un control limitado, restringido, en realidad acotado, que es que U de t es cualquier curva de control, pero limitada entre 0 y 2. Bueno, presenta quién es la S igual 0, perdón, hamiltoniana, es la función f grande integrando 2x menos 3u menos u cuadrado, más lambda por x más u, por la f chica. Bueno, hace las cuentas, todo muy bien. El tema acá surge para este caso, porque si bien la G, la llama G de U para distinguirla de la H, porque esta G la está llamando a la H evaluada en el punto estrellado, salvo para U. Es una función cuadrática en U. Con el término cuadrático, fíjense, menos U cuadrado, o sea, es una parábola con ramas hacia abajo, o sea, lo que dice es que es cóncava hacia abajo. Tiene máximo global en el punto crítico, o sea, donde la derivada es 0. Pero la derivada de 0 le está dando lambda estrella menos 3 medios. Y hay que exigirle a que ese punto crítico pertenezca a la restricción. Eso lo que va a originar es que la restricción entre 0 y 2 para U estrella o sea, esto es una desigualdad doble, ¿eh? Hay que pedir que este cociente esté entre 0 de un lado y 2 del otro. Termina diciendo que lambda estrella se tiene que mover entre 3 y 7. Y como lambda estrella ya estaba determinado, en este caso se pudo determinar por una función lineal lambda, ecuación diferencial, perdón, lineal en lambda con término homogéneo menos 2 y término no homogéneo, perdón, menos 2 y con el valor que dijimos en en el coestado final para lambda, determina la constante, o sea, no quedó interdependiente con nadie, permite entonces calcular t. T tiene que moverse entre este intervalo y entre este extremo y este otro. Pero ocurre que estos valores están dentro del 0,2. O sea, esto es mayor a 0 y esto es menor a 2. Acá se ve bien que es menor a 2, ¿eh? 2 menos algo. Ahora, que esto sea mayor a 0, bueno, hay que calcular el logaritmo de 9 medios para darse cuenta que no supera al valor 2. De hecho, para que dé 2 y la resta de 0, tiene que ser e cuadrado. Si e es 2,70 y pico, 71, ¿está? Su cuadrado supera 5 y 9 medios es 4,5. O sea, ¿qué está quedando? Queda un pedacito del intervalo. Fíjense que el intervalo era 0,2. Ahí está. El intervalo de integración es 0,2, que es el mismo de la restricción. Ahora, para U. Ahora, queda un pedacito entre 0 y este valor, 2 menos logaritmo de 9 medios, y otro pedacito entre 2 menos logaritmo de 5 medios y 2. Entonces, hay que analizar cuando este vértice es menor a 0, o sea, se escapa de este intervalo, o cuando este vértice es mayor a 0, se escapa del intervalo. Mayor a 0 no, mayor a 2, acá está mal, mayor a 2. Se escapa de este. 2, 4. Ah, bueno, acá ya te entiendo. Bueno, ok. Esto lo que ocurre es que determina estos valores. Entonces, antes del vértice, la G es
decreciente. Y acá está. Y por lo tanto, el máximo lo alcanza en el punto inicial, en C. Mientras que después del vértice, esto es T mayor, la función es creciente, ¿sí? Y entonces el máximo lo alcanza en el extremo final 2. Y entonces, la U estrella tiene este aspecto. Esto es lo que les quería mostrar, aunque no hice bien las cuentas. Ya detecté un error acá, que es de tipeo, pero bueno, hay un error al fin. Y me parece que acá están al revés están al revés. Este tiene que estar acá abajo y este tiene que estar arriba. ¿Eh? Estas dos están cruzadas. Bueno, lo que sí les quiero mostrar cómo queda la U. La U estrella es, en la parte central entre estos dos, me había dicho que la U, al pedir la derivada, eso estaba hecho acá, era acá. Era lambda estrella menos 3 sobre 2. Lambda estrella ya se encontró, le resto 3 dividido por 2, queda esta expresión. Bueno, ahora, entre 0, a menos que yo esté haciendo mal la cuenta ahora, estoy haciéndolo rápido y por ahí me estoy apurando, pero yo entiendo que si esto está bien resuelto, tendría que revisar todo. Entre 0 y este valor, tengo que quedarme con 0 y no al revés. Esto está como cruzado. Me parece que el 0 tiene que estar acá arriba y el 2 allá abajo. Bueno, más allá del error que pueda haber de los cruces, que me parece que no está bien, lo que sí quiero mostrar que está quedando que una función partida para U. Y de hecho no es continua en los puntos de quiebre. O sea que aparece una función que está definida para U estrella, quedó explícita, no depende del valor ese U estrella de 1 como nos quedó antes, pero queda una función partida, o sea, una función a trozos por tramos, ¿sí? Déjenme, voy a ver si hay algo y que lo reviso y después la posteo de nuevo con, el, con la corrección. Me parece que acá hay un... Seguro que esto está mal. Ahí ya está, esto seguro está mal. Y por otro lado, está faltando alguna otra... Estoy sospechando que esto está invertido, que esta condición para T, esta de acá va abajo y esta de T va arriba. Bueno, pero déjenmelo ver. Y bueno, y lo que sigue es la ecuación de movimiento, se resuelve la ecuación diferencial en X, con la condición inicial X en 0 vale 5, y entonces ahí depende el valor de U. Y acá viene otro dolor de cabeza, porque hay que decir qué valor de U utilizo. Bueno, si estoy en un tramo, tengo que utilizar un valor de U. Si estoy en el tramo central de T, otro valor de U que depende de T. Si estoy en el tramo final, utilizo el otro valor de U, que es una constante. Entonces aparece la X también partida. Bueno, por supuesto que si hubiera un error en U, sospecho, es nada más que eso, está arrastrando el error en la X estrella. Pero lo que quiero que vean es que, a ver, la ecuación diferencial es muy simple para X, es primer orden lineal con término no homogéneo, pero como el término homogéneo está partido, depende de qué tramo de T corresponda, y entonces resuelvo la ecuación en X, todo bien, pero ven, cuando acá uno es un 2, por ejemplo, en un tramo que le quedó 2, es muy fácil resolver, se plantea esto, pero después, por supuesto, se calcula la constante, pero las constantes van a ir variando dependiendo del tramo de tiempo que estemos haciéndolo. Bueno, déjenme revisar a ver si hay un error ahí. Es solo para mostrar diferentes casos. Bueno, esto lo voy a saltear, eso se lo dejo a ustedes, a la aplicación económica, y sí me interesa ver las condiciones suficientes. A ver que me pase de largo, no hagan. Entonces, bueno, se harán o se darán dos tipos. Una basada en concavidad, bueno, creo que las dos, basadas en concavidad y convexidad, para casos sencillos. Bueno, la primera es las condiciones suficientes de Mangasarian. No vamos a hacer pruebas de nada de esto, ni se van a pedir tampoco, en situación de final. ¿Estamos? Entonces, consideramos el problema
de control óptimo 2, o sea, el que estamos tratando, el B, como maximizar una B, que es la integral entre 0 y 1 de la f grande, más la S, sujeta a x' igual a f chica, donde x de t0 es igual a x0 y x de t1 igual a x1, donde a veces se lo conoce, a veces no. Entonces, ¿qué suponemos? Que las funciones, todas las funciones, la f grande integrando de la función valor, f chica la de la ley de movimiento, y la s, la residual, son funciones continuas, de clase segunda, perdón, más que continuas, derivables con continuidad. Si las funciones U estrella, X estrella, lambda estrella son respectivamente las trayectorias de control de estado, la de control, está bien, la primera, la U estrella, la de coestado, perdón, la de trayectoria de control, de B, coma, de estado y de coestado, en ese orden están, que satisfacen las condiciones del principio del máximo, la del Pontryagin, para T entre T0 y T1, con T1 dado, T1 dado es que T1 no es libre, ¿estamos? Pero igual ya les dije que ese caso no lo vamos a ver, no lo vamos a tratar. Y si f grande y f chica son cóncavas, para que trabajen a favor de quién, a favor del máximo. En el caso que fuera para mínimo, habría que pedirles que fueran convexas. Si son estrictamente cóncavas, también ayudan. Si son estrictamente convexas para mínimo, también ayudan. ¿Está? Entonces, para el caso de máximo, tienen que ser las dos cóncavas. En el par XU, ahí hay que calcular con hessiano o con los autovalores correspondientes. Y si S tenía dos variables, en T el tiempo, en realidad T1, y X de T1 para la X. Es cóncava en la X, o sea, cóncava hacia abajo, porque es una sola variable. Si fuera para un caso de mínimo, eso para que trabaje a favor de buscar máximo. Para que trabaje a favor de buscar mínimo, hay que pedirle que S con respecto a X sea cóncava, como dice ahí respectivamente. Para cada T fijo, y lambda estrella de T es mayor o igual a 0 si la F es no lineal. Esto es una condición técnica adicional por las condiciones que estamos tratando. Hasta ahora viene todo bastante intuitivo. Quiero buscar máximo, entonces, la F grande, perdón, la F chica y la S, salvo en el tiempo, que no tiene nada que ver, en las variables X y U tiene que ser cóncava. Si estamos buscando mínimo, tiene que ser convexa. Pero además se pide que si lambda estrella, perdón, que lambda estrella de T sea mayor o igual a 0, la óptima, la de coestado óptima, sea mayor o igual a 0 para cada T en el intervalo, si la F es no lineal. F es no lineal como en el primer ejemplo, era U menos U cuadrado. En el ejemplo 3 era X más U. Creo que en los dos últimos, a ver. X más U, ahí son lineales. Entonces, si es lineal no hay que pedir nada. En este, que era donde la U estaba y la X partida, X más U. Esta es lineal en U. Y en la otra, el ejemplo 2, X más U también. X más U. Entonces, pero acá dice, repito, si la F chica, la que da la ecuación de movimiento, es no lineal, entonces, en el par XU, la F chica era no lineal en U porque la X no participaba, era 1 menos U cuadrado. La lambda estrella tiene que ser mayor o igual a 0. Esa es la condición adicional. Esta es una condición técnica que no es intuitiva. ¿Está? Entonces, se puede afirmar que las tres curvas, X estrella, control óptimo, U estrella, me repito, control óptimo, X estrella, estado óptimo, y lambda estrella, coestado óptimo, son respectivamente, bueno, las trayectorias de control óptimo, de óptima de estado y óptima de coestado. Bueno, está la demostración, está hecha, no le vamos a dar pelota. El que quiere, que se muera de ganas. Y si no, espera a tener un día de lluvia como el de ayer y la lee. Esa primera condición de Mangasarian se aplica en el primero, justo en el primer ejemplo. En el primer ejemplo, si recuerdan, lambda estrella nos quedaba 1 menos t. En el intervalo 0, 1. Y justo nos queda mayor o igual a 0.
Y la f es no lineal. La f era 1 menos u cuadrado. O sea, esa condición técnica justo se verifica en el ejemplo 1. En los otros dos ejemplos, cuando la f es lineal, ¿qué pasa? No dice nada, la lambda puede valer lo que quiera. Entonces puedo aplicar también esa condición. ¿Está? Bueno, vamos entonces a el otro tipo de condiciones, que son las condiciones suficientes de Arrow. El mismo Arrow de Arrow and Dowen, bueno, el que modificaba o ampliaba el Puntaker, bueno. Dice así, consideremos el problema de control óptimo 2, otra vez maximizar mi función valor, más la S, sujeta a la ley de movimiento, x' igual f chica. Y suponemos que las funciones f grande integrando f chica, la de la ley de movimiento, y la S, la residual, son de clase C1. Hasta ahora viene bastante parecido. Pero ahora dice así, Arrow dice así, se define ese hamiltoniano derivado, es un hamiltoniano muy particular, que lo llama H supra 0, y que depende solo de T, de X y de lambda. No depende de quién, no depende de U. ¿Por qué? Porque lo que hace es H supra 0 es el valor máximo que tenemos de la función hamiltoniana completa H en las cuatro variables T, X, U y lambda con respecto a U. ¿Está? O sea, se maximizó la H con respecto a U, evaluamos, encontramos ese máximo de H. Por supuesto, eso se debería maximizar ¿dónde? En la U estrella. Y ese valor lo llamamos función hamiltoniano derivada. Entonces, si las funciones U estrella, X estrella y lambda estrella son respectivamente las trayectorias de control de estado, por supuesto de B, de control de estado y de coestado, que satisfacen el principio del máximo de Contreagin, entre 0 y T, de T0 y T1, para T1 dado, de nuevo, no estamos con T1 libre. Y si este derivado, este hamiltoniano, ahora evaluando T y X libres, pero en vez de lambda ponemos lambda estrella, o sea, en el coestado que se encontró que cumple el principio del máximo, y la S que depende de S y T son cóncavas en la variable X, porque la lambda ya fue sustituida y la U ya fue reemplazada porque se calculó su máximo en el U correspondiente, que por supuesto debería ser en el U estrella. Para cada T fijo, entonces, X estrella, U estrella, perdón, X estrella y lambda son respectivamente el control óptimo de B, el estado asociado, también óptimo, y el coestado óptimo. A ver, si estuviéramos con mínimo, acá debería decir mínimo, el derivado, el hamiltoniano derivado, tendría que ser acá mínimo, y acá lo que se puso, si estamos con un problema de mínimo, debería decir en vez de cóncava, convexa. Entonces acá lo que hace es armar esta segunda función. Bueno, acá aclara quién es el H0, el hamiltoniano derivado. Se alcanza en una función U0 de t, o sea, se calcula el máximo y se evalúa en ese máximo. O sea, mejor dicho, se alcanza en una trayectoria U0, perdón, y se calcula el máximo evaluando en U0. Es inmediato ver que en este caso, bueno, estas coinciden y que U0 es la U estrella, como les dije. Bueno, no es difícil destacar, las condiciones de Arrow son menos restrictivas que las de Mangasarian. En las Mangasarian era cada una en forma individual, la F grande, la F chica y la S, tenía que ser cóncavas o convexas en las variables X y U, y además esa condición técnica cuando la F chica no es lineal, sobre la no negatividad del lambda. Bueno, y siendo esta su última aplicación más directa, o sea, a ver, es menos restrictiva que las Mangasarian, pero siendo que las condiciones Mangasarian son más rápidas de aplicar, eso es lo que está diciendo. Necesitamos mostrar cierto resultado técnico antes de la demostración del teorema. Bueno, de nuevo, esto no lo voy a hacer, lo vamos a saltear. Hay una proposición técnica para ver, justamente estudiar un poco este hamiltoniano derivado.
y poder determinar diferentes cosas. Por ejemplo, lo que va a interesar es esta derivada de h0 con respecto a x, que uno puede derivar el valor máximo, que va a ser la derivada de h evaluada en el máximo. Bueno, ver qué pasa con esta cuestión. La dejamos, porque después va a ir a la demostración del teorema de Arrow, y sí, retomamos acá. Vamos a la aplicación de los ejemplos que vimos o que repasamos hace un rato. Entonces, el primero era este, que tenía S igual a 0, B es una función, un valor para un funcional entre 0 y 1, integral entre 0 y 1 de x más u, y la condición era que la f es no lineal, x', la f chica es 1 menos u cuadrado. Y u de x de 1 sin saber cuánto es el estado final. Entonces, allá, habíamos visto que lambda estrella es 1 menos t para t entre 0 y 1, u estrella es 1 sobre 2 menos 2t para t entre 0 y 1, pero con 1 abierto, no está definida en 1, y lo mismo le pasa a la x es 1 menos 1 sobre 4 por 1 menos t más 5 cuartos para t entre 0 y 1 con, sin definir en 1, está el punto final. Bueno, eso es lo que obtuvimos con el principio del máximo. Vamos a aplicar acá, a ver qué condiciones se pueden aplicar suficientes para saber la conclusión y en caso de poder aplicar una y otra, si se pueden aplicar las dos, que a veces ocurre, las dos deberían arrojar la misma conclusión, ¿sí? Como pasa cuando trata una serie. Cuando trata una serie numérica, si hay más de un criterio que se puede aplicar, todas tienen que decir si la serie es convergente o divergente. Lo que sí puede pasar es que un criterio no decida que otro sí. Ahora, pero si los dos deciden, los dos tienen que decidir por lo mismo. No pueden decidir cosas diferentes. ¿Estamos? Bueno, entonces, la f grande es lineal. Eso no interesa mucho, pero sí interesa para decir que es tanto cóncava como convexa. Como estamos maximizando, me quedo con que es cóncava. En las dos variables. La f chica es 1 menos u cuadrado, no es lineal. Pero es cóncava, o sea, cóncava hacia abajo. O sea, claramente es una cuadrática con coeficiente negativo. Y la S0, otra vez es lineal, es cóncava y convexa. Como estoy maximizando, me quedo con la conclusión cóncava. Se cumplen entonces esas tres condiciones. Ahora, acá faltó aclarar, a ver si no lo aclara después. No, acá faltó aclarar, acá hay una omisión. Faltó aclarar lo que dije antes. La F es no lineal. Entonces, faltaría para poder concluir satisfactoriamente que las condiciones del Mangasarian, que como la F es no lineal, lambda estrella tiene que ser mayor o igual a 0. Y lambda estrella es esta, y justamente esta es mayor o igual a 0, porque el intervalo es 0, 1. O sea, no hay un error, pero hay una omisión. Está faltando poner eso, porque la de Mangasarian pide esa condición técnica. La no negatividad de lambda estrella cuando la F chiquita es no lineal. Bueno, bien. Entonces se cumplen, pues se cumple las condiciones. Entonces es realmente realiza un máximo. Vamos a ver la aplicación de Arrow. A ver cómo funciona esto del hamiltoniano derivado. El hamiltoniano es x más u más lambda 1 menos u cuadrado. El derivado, o sea, uno deriva acá con respecto a u, porque tiene que maximizar en u, aparecía, bueno, esta es elevada a 0, es 1 más, no, menos 2 por u por lambda, o sea, menos 2 lambda u. 1 menos 2 lambda u. Igual a 0, queda que el u supra 0, vamos a llamarlo, para no llamarlo u estrella, es 1 sobre, menos 1 sobre, menos, no, más. Sí, más. 1 sobre 2 lambda. O lambda estrella. Entonces, el h supra 0, o sea, el hamiltoniano derivado,
tengo que calcular la misma función h en justamente el U estrella. Bueno, acá, a ver, a menos que toda esta cuenta de esto, toda esta cuenta de esto por esto. Lambda estrella por 1 es lambda estrella. Yo digo, ¿este de dónde sale? Sale de acá, la distributiva. Después, U es 1 sobre 2 lambda estrella. Y acá está el cuadrado. 1 sobre 4 lambda estrella al cuadrado. Pero con el lambda estrella que tengo acá afuera, cancela y queda menos un cuarto. Como acá tenía un medio, menos un cuarto, queda un cuarto positivo lambda estrella. Está correcto. ¿Eh? Primero dudé, pero no, está bien. El lambda estrella sale lambda estrella por. Eso es lo que queda el hamiltoniano derivado. Ahora, lambda estrella ya está evaluada. Tengo que ver cómo se comporta en X. En X es lineal, por lo tanto es cóncava y convexa. Retengo que es cóncava, porque estoy resolviendo un problema de máximo. Y la S, como es cero, es lineal, es cóncava y convexa, pero retengo que es cóncava. Entonces, acá sí se cumplen las condiciones de Arrow y por lo tanto digo que en estas tres curvas, X estrella, U estrella y lambda estrella, se realiza el máximo global. ¿Qué pasa en el segundo ejemplo? En el segundo ejemplo, acá está bien la presentación. ¿Ven que era lambda estrella esta? La U se calculó, esta está mal. La fresca. Esta tenía dos términos. ¿Eh? Tenía uno con E a la menos T y otro con E a la T. Esta vuelve a estar mal. Bueno. La lambda estrella está correctísima. Esta supongo que estará bien porque tenía solo E a la menos T. La que está mal es esta. Esta había dos cosas. Pero bueno, es la presentación. Ahora, en esta, a ver, ¿qué pasa acá? La integral es u de t al cuadrado, o sea, la f grande es u cuadrado. La s es x cuadrado, tengo la s residual es x de 1 al cuadrado, o sea, es x cuadrado. Y la x', que es la f es x, la f chiquita, f más u. Esa es lineal. Como es lineal, ahí lambda puede valer lo que quiera, para las condiciones de Mangasari. Y estamos minimizando. Entonces, bueno, se me ha encontrado esto, salvo que la x estrella otra vez está mal presentada. De todas maneras, eso no va a arruinar la conclusión. ¿Eh? Entonces, ¿qué está ocurriendo? La f grande es u cuadrado. Es una función convexa, o sea, cóncava hacia arriba. Si tienen dudas, derivan una vez, derivan dos veces. La derivada es 2 positiva, listo, cóncava hacia arriba. ¿Esta trabaja a favor del mínimo? Sí. Mangasarian se trataban las tres por separado. ¿eh? La f es x más u es lineal. Por lo tanto, es cóncava y convexa. ¿Qué retengo? Convexa, porque estoy buscando mínimo. La s es x cuadrado, es convexa. En términos de x es estrictamente convexa. Se cumplen todas las condiciones. Acá sí. ¿Y por qué no dicen nada de la f? Porque la f chiquita es lineal. Al ser lineal, lambda puede valer lo que quiera. La condición técnica es cuando cuando la f chiquita es no lineal. Si la f es no lineal, lambda tiene que ser mayor o igual a 0. De hecho, nuestra lambda es esta. Y esa lambda estrella, fíjense cómo es. Es un número positivo, 4 cuadrado sobre e cuadrado más 1, por e a la menos t, una exponencial, no importa el exponente, una exponencial es siempre positiva, es positiva estricta. O sea que en este caso también cumple esa condición de que lambda es mayor o igual a 0, no negativo. Pero no la requiere, no es necesario porque la f chiquita es lineal. ¿Se entiende? Bueno, por eso acá es que no hayan hecho ningún comentario está bien, porque no es obligatorio. Ahora, para la de Arrow. La de Arrow tengo que calcular la h derivada, o sea, el h supra c. Tenemos que como función de u, derivar, mejor dicho, minimizar en u la h, ahora tengo que buscar mínimo, minimizar en u, derivamos, y queda 2u más lambda por 1. O sea, 2u más lambda. Igual a 0, despejo la u, me queda menos lambda sobre 2. Como lambda es lambda estrella, menos lambda estrella sobre 2.
esa U la reemplazo en H para encontrar H derivado. Entonces, U dijimos es menos lambda estrella sobre 2. Al cuadrado me queda. ¿Y por qué me apareció un menos? A ver, me hubiera quedado positiva, ¿verdad? Ah, porque la otra tiene el menos. A ver, ¿qué hubiera quedado? A ver, positivo, pues está al cuadrado, un cuarto lambda estrella. ¿Sí? O sea, lambda estrella al cuadrado sobre 4. Acá, positivo. Y acá tengo lambda estrella por X. Esta estrella le sobra. Acá no tiene que haber estrella para X, pero sí para lambda. Lambda estrella por X, o X lambda estrella. Bueno, eso está bien. Y acá, lambda estrella por U obtenido, que era menos lambda estrella sobre 2. Entonces aparece menos lambda estrella cuadrado sobre 2. Como tenía un cuarto de lambda estrella positivo, queda menos un cuarto de lambda estrella al cuadrado. O sea, esta está correcta, salvo que se le chispoteó acá a mí el lambda estrella. Tiene que X estrella, tiene que estar X solito. ¿Sí? Pero la cuenta está correcta. En términos de la X, porque ya la lambda desapareció y la U también, o sea, porque quedó fija, en términos de la X es lineal. Por ser lineal es cóncava y convexa. Bueno, acá lo dice, por ser lineal. Entonces, ¿qué retengo? Estoy minimizando convexa. Y esa condición ya es casi suficiente, salvo que tengo que ver la S. La S es X cuadrado, que también es convexa. Es una cuadrática con ramos hacia arriba, en realidad es estrictamente convexa. Entonces, se cumplen las condiciones de Arrow. ¿Y qué podemos concluir? Que es mínimo global. Entonces, fíjense que hemos podido, en el ejemplo 1 y en el 2, aplicar las dos condiciones para concluir que es en el 1 máximo, en el 2 mínimo. Bueno, no está hecho en el tercero. En el tercero era ese que era largo, que es donde estaban dadas por tramos, la U y la X estrella, que tenía que revisar a ver si la X estrella estaba bien. A mí me parece que había algo ahí que no cuajaba, me pareció, pero tendría que revisarlo. Bueno, y acá era solamente para concluir que hay más bibliografía que extiende la que aparece en la bibliografía más reciente, o sea, menos vieja, vamos a decir así, 2001, que a usted le parezca muy vieja, no es tan vieja. Es un libro, el de Cerdà Tena, un catalán muy, ¿cómo les puedo decir? Está bien escrito esto, muy al nivel del curso. De hecho, algunos ejemplos los tomé de ahí, pero está escrito muy en las apuradas. Y no han revisado errores y demás, pero sobre todo alguna demostración, alguna hipótesis. Pero es corregible, digamos, o sea, se entiende lo que está faltando. Y tiene más cosas. Por ejemplo, esto termina acá, este tipo de problemática, la respuesta es no. Sigue con optimización dinámica estocástica. O sea, puede haber un término todavía en el funcional que dependa de algo aleatorio, de alguna componente, con alguna componente aleatoria. Entonces, en ese caso, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar la esperanza matemática, la esperanza estadística, al funcional y maximizar esa esperanza y hacer algo ahí. Bueno, está tratado muy someramente al final. Después hay un libro muy clásico, que es otro del Fachian, que salió, por supuesto, a posteriori del otro libro, donde hay elementos de optimización dinámica. Era una primera aproximación de cálculo de variaciones, un poquito de control óptimo en tiempo continuo, que es lo que vimos nosotros, pero es muy, muy incipiente, está muy tímido, es la aproximación. Lo de Cerdà Tena no les comenté que también está la parte de optimización dinámica en tiempo discreto, o sea, el principio de Bellman. Bueno, eso está también tratado ahí. Bueno, y después hay cuestiones de ecuaciones diferenciales calculacionales, fíjense, cada vez más viejo. Bueno, libros muy clásicos. El Intrigator también, esto es un ladrillo, esto si alguna vez lo quieren mirar, pero es un ladrillo porque no explica casi nada, o sea, cada capítulo trata todo lo que es, no solamente la parte de optimización matemática, sino y cosas de ingeniería económica,
sino aparece cosas de optimización dinámica estática, o sea, lo que vieron con la profesora Zuccali, pero es, les digo un ladrillo porque es durísimo para entender. Y por supuesto no hay un puto ejemplo, nada. Pero es un libro de referencia mundial, les diría. Y es súper clásico. Bueno, libros más recientes, aunque es del 91, pero este es más del estilo de los libros actuales, de Jamin Schwartz. Este es un libro, bueno, ruso también muy clásico de cálculo operacional, solamente eso. Silverberg, un libro muy interesante, está esta referencia, yo supongo que esta es una de las últimas ediciones, hay ediciones previas. Me dijeron alguna vez que está la versión en español, yo jamás la encontré. Y es muy interesante porque si bien dice la estructura, bueno, de economía, pero trata muchas cosas de economía matemática y micro, o sea, hace mucha relación entre cuestiones de microeconomía y matemática. Bueno, y otro libro más de, no tan viejo, de cálculo de variaciones y control óptimo. A ver, esto es un universo reducido. Hay muchos libros más, y hay más básicos y mucho más profundos. ¿Está? Esto no termina acá. ¿Sí? Bueno, y al final de la ficha, lo he sacado. Bueno, no. Antes había, creo que se las pasé a Florencia para que pongan la última práctica. Había antes, antiguamente en la ficha de la cual yo me basé para hacer esta, había un lista de ejercicios, bueno, que los he sacado de ahí para pasarlos a la práctica. Bueno, bien, a ver, yo por mi lado termino hoy con la exposición. Eh, Están esas demostraciones de las condiciones suficientes que no voy a evaluar en situación de final. Alguna de las demostraciones de control óptimo, la de Pontryagin sería, y la de cálculo de variaciones, podría eventualmente llegar a estar, no se suelen tomar, pero esas sí podrían estar, o sea, no las... Si tienen que dejar de lado porque es lo último que están estudiando, bueno, dejen eso. Pero tampoco se confíen porque podría aparecer las otras demostraciones de las otras fichas. Entonces, me llevo una vez más tarea, pero no es malo, revisar este ejemplo 2, sobre todo en la presentación de la X. Y el ejemplo 3 de la función de control óptimo, eso que quedó ahí, que me quedó en duda, a ver si está bien, por lo menos la revisión. Y bueno, yo no tengo más para decirles, no sé si ustedes hay un tiempo más, si quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna duda. Profe, ¿puede ser que vos dijiste que no lo tenías en digital al de Silverberg? No, no lo tengo. Yo lo tengo, si querés te lo puedo pasar y para que lo tengas para colgarlo para los demás chicos. Bueno, dale, 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 dale. Dale. ¿Qué, es muy pesado o me tenés que dar el sitio donde lo bajaste? Lo tengo en un drive. Ah, Eh, y pero ahí se puede descargar. No en sé qué tan pesado es, son las un páginas. drive, en una nube, decís. Sí, No en un pendrive. no, Está Google bien, está Drive. bien. Ok, bueno, y bueno, de última lo tenemos en cuenta. En cuanto me lo mando, me mandes el link, yo cuelgo el link. Después, si yo voy a tratar de guardármelo también, descargármelo para mí, pero si en algún momento vos decidís limpiar porque precisás espacio, bueno, no estará disponible, pero una vez que yo lo descargue, lo puedo poner yo en un drive mío y listo. ¿Está? Dale, después te paso el link del Drive. Entonces. Dale, dale, fantástico. Bueno, y el resto, no estoy abriendo el chat, así que no sé si alguien mandó por el chat algo. No, era solo cuando estaban ingresando. Bueno, bueno chicos, entonces, lo que queda es, el parcial al final se les pasó, ¿no es cierto?
Porque el 28 había un lío bárbaro, o no, quedó el 28 al final. ¿Les quedó el 28 el parcial? El 30 quedó. El 30 es el lunes. Ah, el lunes. Ok. Bueno, bien. Este, o sea que este tema lo va a dar seguro el miércoles que viene. No sé si lo va a dar Matías o lo va a dar Florencia. Pero no entra para el parcial. ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay otra pregunta, dejamos acá. ¿Sí? Ya esto lo deciden ustedes. Todavía nos sobró un poquito más de una hora. A ver, ya abro, ya abro. Bueno, se están despidiendo. Bueno, listo, chicos, entonces. Nos liberamos todos y todos tienen mi mail, ¿no? Las fichas están. Así que cualquier cosa o duda o qué se les presente, me escriben. Si es algo administrativo, lo mismo. Si los puedo ayudar, se los resuelvo. Y si no, les digo a dónde tienen que recurrir. ¿Estamos? Bien. Bueno, les deseo suerte y ya nos veremos en alguna mesa final. Y si Dios quiere, cuando esté la vacuna, nos veremos personalmente. ¿Qué va a ser? Bueno, chicos, los despido entonces, ¿eh? Vamos a ver si cierro. Dejo de compartir. Vamos a cerrar la